Las habilidades cognitivas son las capacidades mentales que nos permiten procesar la información, aprender, recordar, razonar, resolver problemas y tomar decisiones. Estas habilidades son fundamentales no solo para el funcionamiento diario, sino como una expresión de la inteligencia, la capacidad de adaptación y el éxito en la persecución de una meta. Y sepan que se pueden mejorar con la práctica y el entrenamiento. Lo cognitivo es aquello que pertenece o que está relacionado al conocer y su efecto, el conocimiento. El conocimiento, a su vez, es el cúmulo de información que se dispone gracias a un proceso de aprendizaje o a la experiencia, que es el resultado de la práctica prolongada que proporciona conocimiento o habilidad para hacer algo. La experiencia otorga maestría y saber. Lo opuesto del conocimiento es la ignorancia. La conciencia, en términos generales, puede definirse como esa capacidad que tiene el ser humano de darse cuenta de algo. Aquello de lo que un ser humano puede darse cuenta constituye el contenido de su conciencia o de sus estados conscientes. Las capacidades o habilidades cognitivas aumentan tu nivel de conciencia, la expanden, te hacen más consciente, procesas más información y energía, por lo que incrementas tu poder personal, tus posibilidades y tu alcance. Debes saber que tu realidad tiene el tamaño, la forma y el alcance de tu conciencia. Si tienes la conciencia del tamaño de un tomate, la realidad que experimentas tendrá esa forma, ni más ni menos. Pero si logras expandir tu conciencia, todas tus células, incluso hasta la partícula más ínfima que compone tu cuerpo físico, se verá afectada, aumentando tu nivel de vibración y el alcance de tu campo de energía y por ende tu luz. Y esto es lo que se llama iluminación. Ya ves la importancia y la trascendencia que tiene ampliar los límites de tu conciencia. Dicho de otra forma, volverte más consciente. Conocimiento igual iluminación, ignorancia igual oscuridad. Veamos ahora las principales habilidades o capacidades cognitivas. Atención. La atención es el proceso por el cual podemos dirigir nuestros recursos mentales sobre algunos aspectos del medio, ya sea externo o interno, los más relevantes, o bien sobre la ejecución de determinadas acciones que consideramos más adecuadas entre las posibles. La atención actúa como un filtro de estímulos y permite la concentración plena y el foco. La atención no es un proceso único, sino que existen distintos tipos de atención. Por ejemplo, la atención sostenida, que es la capacidad para mantener la concentración en una tarea durante un periodo prolongado. Selectiva, que es la capacidad para enfocarse en una tarea específica mientras se ignoran las distracciones. Dividida, es la capacidad para prestar atención a más de una tarea o fuente de información simultáneamente. La atención puede verse alterada por algún trastorno o condición como el trastorno por déficit de atención, que puede ser con hiperactividad o sin hiperactividad. También por dislexia, ansiedad, excesiva actividad mental, trastornos emocionales. Todas estas condiciones afectan la capacidad de atención. En la actualidad, debido al exceso de estímulos ambientales, los dispositivos y la mala educación,
mucha gente padece problemas de atención y falta de concentración, especialmente los jóvenes. Pero, por otra parte, pueden mejorar, gracias a la neuroplasticidad del cerebro, con el entrenamiento adecuado, el estudio que ordene y refuerce las redes neuronales. Mejorar la atención puede ser muy beneficioso tanto para la productividad diaria como para el bienestar general. Aquí les dejo algunos métodos que pueden probar. El primero es la meditación. La práctica regular de la meditación incrementa las habilidades cognitivas al generar calma mental, relajación y equilibrio del sistema energético, favoreciendo así la atención sutil y la concentración. Hay varias formas de meditación, como ya le expliqué anteriormente. De acuerdo a mi práctica, a mi experiencia, la mejor que conozco es la meditación Zen, Zazen. Pero hay, por supuesto, muchas otras formas, muchas otras técnicas. Cada uno adopta la que más le conviene. Algunas, por supuesto, son mejor que otras, digamos, más profundas, más simples, más normales, como también, por ejemplo, el mindfulness, la meditación de atención plena. De manera que cualquier práctica que encares como meditación se centra en la concentración sobre la respiración y en la postura del cuerpo. Esto es típico de la meditación Zen. Te permite trascender el pensamiento discursivo, el pensamiento ordinario, habitual, las imágenes mentales, y toda esa actividad superflua puede ser trascendida, encontrando naturalmente la condición pura y original del espíritu. A su vez, el hecho de practicar atención, concentración, respiración de por medio, esto fortalece estas habilidades cognitivas. También el ejercicio físico regular es muy importante. Algunos son más completos, como por ejemplo el Qigong o Qigong, que es un tipo de ejercicios energéticos de origen chino, muy eficaces para fortalecer la energía vital y mejorar la salud. También las artes marciales como Aikido, Karate, las artes marciales tradicionales, y también el Tai Chi es muy eficaz. Otras formas de ejercicios de tu agrado, por ejemplo, salir a correr, nadar, aeróbic, calistenia, cualquier forma que te convenga, lo importante es practicar con regularidad y acorde a tus posibilidades. El tercer punto es tener hábitos saludables de sueño, es decir, regularizar el sueño, acostarse y despertarse a la misma hora todos los días, tener un ambiente de sueño adecuado, asegurarse de que tu lugar de descanso sea oscuro, tranquilo, cómodo. El siguiente punto, una nutrición equilibrada. Y esto es importante porque el aporte de nutrientes fundamentales es muy importante para tener una actividad mental eficaz. Y en esto los alimentos ricos en antioxidantes, la fruta, las verduras, los ácidos grasos omega 3 que se encuentran en los pescados grasos, en nueces y semillas, todo esto beneficia la función cerebral. También el pescado aporta fósforo, pero lo importante es tener una alimentación variada, natural y suficiente. La hidratación es muy importante, mantener una ingesta adecuada de agua, ya que mejora la función cerebral. Técnicas de gestión del tiempo. Acá hay una técnica interesante, le llaman la técnica Pomodoro, que es trabajar en bloques de 25 minutos, seguidos de un descanso corto de 5 minutos. Cada 4 bloques, o como le llaman pomodoros, bloques de 25 minutos, descansas
20 minutos o 25, es decir, haces 4 bloques de 25 con sus descansos y luego tomas un descanso más largo, 25 minutos por ejemplo, y luego retomas así, de a ciclos. Un objetivo esencial de la técnica es eliminar las interrupciones, tanto debido a uno mismo, es decir, interrupciones internas, como a las externas, por alguien más o por la demanda del entorno. Otra técnica importante en la gestión del tiempo es priorizar las tareas, es decir, enfocarse en tareas importantes y evitar multitareas que puedan dispersar tu atención. También es muy importante un ambiente de trabajo optimizado, eliminar distracciones, organizar el espacio de trabajo, mantener un área limpia y ordenada. Muy importante controlar dispositivos electrónicos, usar el modo no molestar para eliminar las notificaciones y cualquier interrupción. Hay aplicaciones de bloqueo como Freedom o Cold Turkey que bloquean sitios web y aplicaciones que te puedan distraer. También es importante establecer límites claros, por ejemplo, horarios específicos, definir horarios para revisar correo electrónico, mensajes, usar señales visuales como por ejemplo no molestar, un cartel en la puerta que informás a los demás que estás concentrado en una tarea importante. Otro punto importante son los auriculares. Si trabajas en un entorno ruidoso, te puede ayudar a bloquear, a disminuir ese ruido exterior y ayudarte en la concentración y en la atención. Aquí viene otro punto importante que es el entrenamiento cognitivo, como los juegos de memoria, actividades que desafían tu memoria y concentración. Hay una página muy interesante llamada Lumosity. El aprendizaje continuo, mantener siempre el cerebro activo, aprendiendo nuevas habilidades, conocimientos, idiomas, es muy importante. Practicar relajación, y acá entran los ejercicios respiratorios, realizar ejercicios de respiración profunda para mantenerte centrado y reducir el estrés. Pueden chequear el capítulo anterior que hablo más profundamente sobre esto. También actividades recreativas, participar en actividades que disfrutes y te relajen, leer, caminar, practicar un hobby. La práctica de yoga también es muy beneficiosa, combinar postura física, respiración, meditación, para aumentar la concentración y la capacidad de atención. Como vimos, tomar pausas regulares, descansos cortos, estás trabajando durante un largo periodo de tiempo, parar, levantarse, moverse, cada media hora, 40 minutos, máximo una hora, moverse, respirar, cambiar la energía, oxigenarse. Esto es muy importante y es eficaz para que el cerebro se regenere de nuevo, empiece otra vez de manera eficaz. Bueno, hay suplementos naturales como el ginkgo biloba que pueden mejorar la circulación sanguínea del cerebro, son complementos. También la cafeína, en moderación, puede mejorar la concentración. Pero está claro que es importante no abusar y abstenerse de beberlo durante el final de la tarde o la noche para poder tener un sueño profundo y descansar. ¿Qué diferencia hay entre la atención y la concentración mental? Son conceptos relacionados pero distintos. La atención, como vimos, es la capacidad para seleccionar, mantener o dirigir la información importante o significativa. Es decir, la atención es un proceso cognitivo que permite orientarnos hacia aquellos estímulos que son relevantes, dándoles prioridad e ignorando los que no lo son. La atención actúa como un filtro, permitiendo el foco o la concentración mental. Por otra parte, la concentración mental es un estado de la mente en el que se aplica un enfoque intenso y sostenido en una tarea específica
excluyendo todo lo demás. Sus características son la intensidad, un grado de enfoque y esfuerzo mental dedicado a una tarea, la exclusión, es decir, la capacidad de bloquear distracciones internas y externas, y la persistencia, mantener este nivel de enfoque durante el tiempo necesario para completar una tarea. Las diferencias más importantes son, por ejemplo, a nivel del alcance, la atención es un término más amplio que abarca la selección, sostenimiento y cambio de foco entre diferentes estímulos o tareas. La concentración es más específica y se refiere a la profundidad y a la intensidad del enfoque en una sola tarea. La atención es un proceso cognitivo dinámico y puede variar en función del entorno y la tarea. La concentración es un estado mental específico de alto enfoque. La atención puede fluctuar más y se puede cambiar rápidamente entre tareas. Sin embargo, la concentración implica una dedicación prolongada a una sola tarea, con un alto nivel de esfuerzo mental. La atención puede ser más susceptible a cambios y distracciones externas. La concentración involucra un esfuerzo consciente para minimizar y excluir las distracciones. Ambas trabajan juntas. Con un buen nivel de atención, la concentración se vuelve natural y sin esfuerzos. Es evidente que si tiendes a distraerte, la concentración es más difícil y requiere más esfuerzo. Si tu atención, tu capacidad de atención es muy eficaz, es amplia, si el filtro funciona convenientemente, tu capacidad de concentración se vuelve natural y sin esfuerzo. La concentración es más bien una herramienta de la atención, es una aplicación puntual. La respiración está muy conectada con la capacidad de foco o concentración. Si quieres mantenerte concentrado, enfocado en una acción, exhala lenta y profundamente y verás cómo mejora tu enfoque. Veamos un ejemplo práctico. La atención, por ejemplo, mientras conduces, tu atención puede cambiar rápidamente entre los espejos del auto, la carretera, los peatones, el manejo en sí mismo. La concentración es, por ejemplo, cuando estás resolviendo un problema matemático complejo y tu concentración está completamente enfocada en ese problema, excluyendo otras distracciones. Pero hay ejemplos más simples, como el hecho incluso de enhebrar una aguja, que requiere una concentración muy puntual. Ese es un ejemplo. ¿Cómo mejorarla? Ya hemos visto diferentes técnicas y estrategias para mejorar la atención. Respecto a la concentración, se puede mejorar con prácticas de enfoque intensivo, técnicas de eliminación de distracciones, ejercicios de persistencia mental, como el estudio profundo y, por supuesto, como lo expliqué antes, la meditación es un hábito fundamental. Respecto al control de las distracciones, es un punto muy importante en la actualidad, plagada de estímulos y programaciones que te distraen todo el tiempo y te sacan de foco, perdiendo eficacia, tiempo, energía y salud. Veamos otra habilidad cognitiva fundamental, la memoria. La memoria es una de las habilidades cognitivas más importantes y complejas. Es una función cognitiva fundamental del cerebro humano que permite el almacenamiento, la retención y la recuperación de información a lo largo del tiempo. Es esencial para la capacidad de aprender, adaptarse y realizar tareas diarias. Veamos algunos tipos de memoria. Por ejemplo, la memoria sensorial, que captura la información por medio de los sentidos, ya sea información visual, auditiva, táctil, propioceptiva, pero de forma muy breve, generalmente en menos de un segundo. Un ejemplo es la capacidad para recordar la imagen de algo justo después de haberlo visto.
tiene la memoria icónica relacionada con la vista o la memoria ecoica relacionada con el oído. Luego la memoria a corto plazo o memoria de trabajo, típica del córtex prefrontal. Esta memoria almacena información temporalmente, usualmente de algunos segundos a unos pocos minutos, y es limitada en capacidad. Lo que hace es manipular y trabajar con la información almacenada para tareas cognitivas complejas, como la comprensión y el razonamiento. Luego, la memoria a largo plazo. Este tipo de memoria almacena la información de manera más permanente, potencialmente durante toda la vida. Presenta una memoria explícita o también llamada declarativa, que es la información que se puede conscientemente recordar y describir. Una memoria episódica, que son recuerdos de eventos personales y experiencias. Todas estas son distintas clasificaciones del tipo de memoria a largo plazo. La memoria semántica, que es el conocimiento general del mundo, hechos, conceptos. ¿Ven? Diferentes tipos de memoria. La memoria implícita, que no es declarativa, es una información que influye en el comportamiento y el conocimiento sin ser recordada de manera consciente. Es la memoria implícita. Una memoria procedimental, habilidades y hábitos motores, como andar en bicicleta, tocar un instrumento. Veamos los procesos de la memoria, cómo funciona. Lo primero es la codificación, que es el proceso de transformar la información sensorial en una forma que pueda ser almacenada. Esto puede incluir la repetición, organización y elaboración de la información. A continuación, el almacenamiento, que es mantener la información codificada en el cerebro. Pero ya hemos visto en otras oportunidades, en otros capítulos, la memoria es descentralizada. Hay una forma de memoria que no depende del almacenamiento en el disco duro, es decir, en el cerebro, sino que se encuentra almacenada en la nube, en la red, en los campos de información y energía que nos rodean y compartimos con todos. Este tipo de almacenamiento, por supuesto, puede ser a corto plazo o a largo plazo, y esto depende de la importancia y el procesamiento de la información. Y el siguiente punto es la recuperación de la información, fundamental en la memoria, que es lo que nos permite acceder y traer la información almacenada y traerla a la conciencia. Y puede ser a través de recuerdos, de reconocimiento o la reconstrucción, que es reconstruir información a partir de fragmentos, o como decía el reconocimiento, que es identificar información ya conocida, y el recuerdo, que es recordar sin pistas. Veamos los factores que influyen sobre la memoria. Primero, la atención. Como vimos, que es la capacidad de enfocarse en información, y esto influye en la eficacia de la codificación. Si no hay atención, es muy difícil retener información y memorizarla. Lo siguiente es la repetición. Repetir la información ayuda a trasladarla de la memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo. Esto es la importancia del estudio y de la repetición, que genera memoria a largo plazo. También la organización. Agrupar y estructurar la información facilita el almacenamiento y la recuperación, es decir, el orden. El orden es muy importante. Justamente el desorden mental es el enemigo de la memoria.
Y un aspecto no menos importante es el nivel emocional. Los eventos emocionalmente cargados son más propensos a ser recordados. La emoción es fundamental para generar memoria. Y esto tiene que ver también con el gusto, con el amor, por lo que se estudia, por lo que uno se informa. Si te gusta y te agrada, va a ser recordado con mucha más facilidad. Si te desagrada o te es indiferente, es difícil que sea recordado. También el dolor, los recuerdos dolorosos generan una memoria a largo plazo, y esto también tiene que ver con la intensidad emocional. Por supuesto, como vimos en otros capítulos, el sistema límbico, en la parte del cerebro emocional, ahí es donde se encuentra la sede fundamentalmente de la memoria física a largo plazo. También es muy importante la salud física y mental, esto es evidente. Por ejemplo, factores como el sueño, la nutrición y el estrés afectan la capacidad de la memoria. Bajo estrés, bajo malas condiciones de salud física y mental, es muy difícil generar memoria a largo plazo. La memoria puede presentar trastornos como la amnesia, que es la pérdida parcial o completa de la memoria, y a su vez hay varios tipos. Por ejemplo, la amnesia retrógrada, que es la pérdida de recuerdos antes de un evento específico, o la amnesia anterógrada, que es la incapacidad para formar nuevos recuerdos después de un evento específico. Hay enfermedades como el Alzheimer que deterioran las funciones cognitivas en general, fundamentalmente la memoria, pero también, por ejemplo, el trastorno por estrés postraumático, que puede incluir recuerdos a su vez intrusivos y flashbacks. La memoria es un campo vasto y complejo, esencial para el funcionamiento diario y el desarrollo personal. Es evidente, el universo genera cuerpos físicos para guardar memoria. La memoria se guarda en los cuerpos físicos. Ese es el sentido. Los cuerpos físicos hacen experiencia y guardan memoria. Mejorar la memoria implica una combinación de técnicas y hábitos que pueden ayudar a optimizar la función cognitiva. Aquí les doy algunas estrategias efectivas. Por ejemplo, técnicas de estudio. Espaciar el aprendizaje, distribuir el estudio a lo largo del tiempo es más eficaz que lo que se llama el cramming, que es el estudio intensivo en corto plazo. Repetición y revisión. La repetición y la revisión regular de la información ayudan a reforzar las conexiones neuronales. Repetir ayuda. Es lo que permite establecer redes neuronales estables. Veamos algunas estrategias efectivas. Por ejemplo, respecto al estudio. Espaciar el aprendizaje, es decir, distribuirlo a lo largo del tiempo, es más eficaz que lo que se llama el cramming, que es el estudio intensivo en corto plazo. Esto tiene que ver también con el orden, una disciplina, un método, ser metódico, disciplinado, ordenado. Genera mejor memoria más prolongada y más profunda que estudiar apresuradamente, quemarse y luego esto es fácilmente olvidado. Ya lo hemos visto porque es la forma de estudio en los colegios, en las escuelas, donde al cabo de un tiempo uno se va olvidando de lo que ha estudiado tan intensamente. La repetición y revisión. Esto también es importante porque
Repetir y revisar regularmente la información ayudan a reforzar las conexiones neuronales. También usar reglas mnemotécnicas. La mnemotecnia es muy importante para no solo generar memoria, sino también recuperar la información. Hay, por ejemplo, acrónimos, rimas. Todo esto facilita la memorización y la recuperación de la información, incluso compleja. Otro punto importante, realizar actividades estimulantes, ya sea leer, escribir resúmenes o diarios, ayudan a mantener el cerebro activo. Esto es muy importante, mantener el cerebro activo, siempre en condiciones de aprendizaje. Juegos mentales, por ejemplo, como resolver crucigramas, rompecabezas, juegos de estrategia. Todo esto mejora la memoria y las habilidades cognitivas. Y el resto es idéntico para todas las habilidades cognitivas. Ya hemos visto los hábitos saludables como dormir bien, hacer ejercicios regularmente, tener una dieta balanceada, efectuar regularmente técnicas de relajación, la meditación como hábito, que es muy importante. Ya les hablé de los beneficios de la meditación. Los voy a resumir ahora en 3 puntos muy importantes que abarcan los cuerpos más importantes del ser humano, si lo dividimos en cuerpos: cuerpo físico, cuerpo energético, cuerpo espiritual. Y en cada uno de estos niveles presentan beneficios, ya sea a nivel postural, a nivel de tono muscular, a nivel de circulación de sangre y de energía en el cuerpo, a nivel de desbloquear el flujo de energía, de expandirla, sobre la calma mental, el equilibrio emocional. Todos estos factores que, por supuesto, aclaran la mente, la potencian y favorecen la expansión de la conciencia. Por supuesto, esto lleva a un aumento, a una eficacia, a una optimización de las habilidades cognitivas. Al estar el cerebro en mejor estado, optimizado, por supuesto que las funciones cognitivas se ven aumentadas. La atención, la concentración, la memoria, y veremos a otras habilidades cognitivas a continuación, también importantes. Luego hay otros puntos también que pueden favorecer a la memoria, como la organización, la planificación, usar agendas, establecer rutinas, que esto reduce la carga cognitiva y permite que el cerebro se concentre en tareas más importantes, ¿no? Tener un empleo del tiempo claro, ordenado. Hay un punto que es importante y es la interacción social. Y mantener relaciones sociales activas puede estimular la mente y mejorar la memoria. Ya vimos que está relacionada con el cerebro emocional, con lo cual indica que nuestra vida afectiva es muy importante para nuestra salud mental. Y por supuesto, mantener siempre un aprendizaje continuo, nuevas habilidades, nuevos conocimientos, aprender cosas nuevas, como un idioma, un instrumento. La música es de lo mejor. Siempre hay que escuchar música, buena música. La música es un alimento no solo para el alma, es muy eficaz para establecer redes neuronales de manera óptima. Vamos a ver ahora un tipo especial de memoria, la memoria genética. Es un concepto fascinante que sugiere que ciertos conocimientos y comportamientos pueden transmitirse de una generación a otra, no solo a través del aprendizaje y de la experiencia, sino también
a través de la herencia biológica. La memoria genética se refiere a la idea de que los recuerdos, las habilidades y los comportamientos pueden ser heredados de nuestros antepasados. Este concepto va más allá de la memoria convencional, que se basa en la experiencia personal y el aprendizaje durante la vida de un individuo. Esto, por ejemplo, se ve en los instintos animales. Muchos animales nacen con ciertos comportamientos innatos que no necesitan aprender. Por ejemplo, las tortugas marinas recién nacidas saben instintivamente que deben dirigirse hacia el mar. Ejemplos abundan. Y esto sugiere que ciertos comportamientos instintivos pueden estar codificados genéticamente. La epigenética estudia cómo los factores ambientales pueden afectar la expresión de los genes sin alterar la secuencia del ADN. Es decir, se modifica la expresión genética sin que haya mutaciones, variaciones en la estructura del ADN. Algunas investigaciones sugieren que las experiencias traumáticas pueden causar cambios epigenéticos que se transmiten a las generaciones posteriores. Por ejemplo, hay un estudio famoso que se hizo sobre los ratones, un grupo de ratones, y en la prueba los condicionaron para que temieran un olor específico, en este caso la acetofenona, mediante la asociación con un estímulo negativo. Los hacían sentir el olor y luego seguramente los estimulaban con dolor. Sorprendentemente, sus descendientes también mostraron una respuesta de miedo al olor a pesar de no haber sido expuestos al condicionamiento original. Personalmente, estoy en contra de cualquier prueba que se haga sobre los animales, sobre cualquier ser vivo. Sin embargo, la ciencia, la llamada ciencia, la industria farmacéutica genera verdaderamente desastres, destrozos en muchos seres vivos en aras de la evolución. Y esto lo dudo mucho. Continuemos. Hay modificaciones epigenéticas, como la llamada metilación del ADN y modificaciones de ciertas proteínas que intervienen en la estructura del ADN, como las histonas, y esto puede influir en la expresión de los genes. Y estas modificaciones pueden ser inducidas por experiencias y luego transmitirse a la descendencia. Es decir, son modificaciones estructurales, pero la información básica del ADN no se modifica como en una mutación. Por ejemplo, una neoplasia representa una mutación del ADN que degenera en un cáncer. Este no es el caso. Acá la cadena del ADN, la información del ADN se mantiene. Lo que varía es en ciertos aspectos de su estructura. Algunos estudios sugieren que las moléculas de ARN pueden jugar un papel en la transmisión de información heredada. Es el ácido ribonucleico, que tiene varias funciones. Una de ellas es la de ser mensajero, desde el ADN hacia el citoplasma de la célula, donde se producen las proteínas. Este es un tema complejo, es interesante, síntesis de proteínas. En otra oportunidad lo vamos a ver. Estas moléculas pueden influir en la regulación génica y afectar el desarrollo y el comportamiento, el ARN. La memoria genética podría proporcionar una ventaja adaptativa al permitir que las generaciones futuras estén mejor preparadas para enfrentar desafíos ambientales similares a los de sus antepasados. Es decir, no todo es negativo. También hay un aprendizaje que es positivo, una experiencia que se puede transmitirse
de manera invisible, digamos, ya codificada en el ADN que se transmite a la herencia. Carl Jung, el famoso psiquiatra, propuso la teoría del inconsciente colectivo, que incluye la idea de que ciertos símbolos y arquetipos son heredados y compartidos entre todas las personas. La memoria genética es un campo emergente, apasionante, desafía la comprensión tradicional de la herencia y el aprendizaje que explica la ciencia convencional. La evidencia actual indica que nuestras experiencias pueden tener un impacto más duradero y profundo en las generaciones futuras de lo que se pensaba anteriormente. Hay otras habilidades cognitivas, como la percepción, que es la capacidad para interpretar y comprender la información sensorial del entorno, el lenguaje, que es la capacidad para comprender y utilizar el lenguaje hablado y escrito, el razonamiento y resolución de problemas, razonamiento lógico, que es la capacidad para deducir conclusiones a partir de premisas dadas, la lógica, el pensamiento crítico, la capacidad para analizar y evaluar información y argumentos, la creatividad, que es la capacidad para generar ideas nuevas y originales. También funciones ejecutivas, como la planificación, la organización, características del córtex prefrontal. Otro punto importante, el autocontrol, es un control inhibitorio. Es la capacidad para suprimir respuestas impulsivas y para mantener la autorregulación. La flexibilidad cognitiva, que es la capacidad para adaptarse a nuevas situaciones y cambiar de estrategia cuando sea necesario. La velocidad de procesamiento, la capacidad para realizar tareas mentales rápidamente y con precisión. Todas estas son habilidades cognitivas importantes. Las repito: percepción, el lenguaje, el razonamiento y resolución de problemas, el pensamiento crítico, la lógica, funciones ejecutivas como la planificación, la organización, el autocontrol, la flexibilidad cognitiva, la velocidad de procesamiento y la velocidad de cálculo. Hay un grupo de habilidades cognitivas llamadas paranormales, como la clarividencia, la telepatía, la percepción extrasensorial, la sanación a distancia, incluso la telequinesia. Estas habilidades habitan en los seres humanos desde el comienzo de su existencia y ese potencial es susceptible de ser desarrollado con el fin de expandir la conciencia personal y la intención positiva hacia los demás. La ciencia no logra describir estos fenómenos, pero está claro que existen y se desarrollan, y hay innumerables pruebas de esto. Hay personas que ya nacen dotadas, de la misma forma que otras también nacen con un grado superior de inteligencia y de habilidades mentales. El desarrollo de las habilidades cognitivas es asociativo, es decir, se incrementan mutuamente al mejorar las conexiones neuronales y optimizar su funcionamiento mediante el estudio y el entrenamiento. Nuestro cuerpo, y en particular el cerebro, siguen siendo un misterio en muchos aspectos. Ha habido muchas malas interpretaciones e ignorancia al respecto, pero es evidente que poseemos mucho más poder y potencial del que suponemos y nos han contado. Es cuestión de recoger tu espíritu, calmar la mente y tener un propósito firme. Recuerda, el conocimiento te libera, la práctica te transforma, la luz de tu corazón ilumina tu camino.